Buenas tardes a todos los asistentes al webinar del día de hoy de Global Software, nuestro software para análisis y dimensionamiento de estructuras. Mi nombre es Moisés Martínez, seré el presentador de este webinar y estaré en todo momento apoyado por mi compañero Manuel Ballesta, que podrá dar respuesta a las dudas que puedan surgir mediante el chat. Ahora les explicaré cómo. Y bueno, el webinar de hoy trata sobre análisis de fases constructivas en nuestro nuevo programa de RFM 6. Como ya les decía, si tuvieran cualquier duda, consulta, pueden escribir vía chat y bueno, les podremos leer al final del webinar o durante la transmisión del mismo, mi compañero Manuel puede que os les pueda dar respuesta al mismo. Bien, el contenido del webinar de hoy, como digo, va a tratar sobre las fases constructivas y cómo podemos materializarlas, definirlas, describirlas en el programa de elementos finitos, RFM, y bueno, poder evaluar realmente pues la repercusión o no de tenerlas en cuenta. Más o menos vamos a orquestar este webinar con el índice que estamos viendo en pantalla, una introducción. Vamos a definir las fases constructivas en modelado, es decir, vamos a decir cómo o indicar, como estamos viendo en la derecha, un poco lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar dos columnas para apear la columna del piso superior con esta estructura metálica que vemos abajo y después añadiremos un tercer piso a la estructura. Después veremos, mejor dicho, cómo a través de esas fases constructivas que están modeladas se definen y se indica en el programa qué cargas queremos que entren en acción en cada fase. Es decir, las fases constructivas van a ir de la mano de dos variables, que es el modelado, es decir, las fases per se modeladas y las cargas que actuarán. Y bueno, consideraremos o tendremos en cuenta después con un análisis de resultados como digo, la importancia de considerar estas fases constructivas en los modelos del diseño. Bien, simplemente podríamos preguntarnos por qué no, mejor dicho, cuándo analizar con un análisis de fases constructivas. Pues como todos intuimos, durante la construcción una estructura se expone a unas modificaciones de cargas, condiciones de apoyo variables, vías de apuntalamientos, modificaciones, etcétera. Y quizá para estructuras sencillas puede que no tenga tanta relevancia, pero ahora veremos que es un poco discutible esto, ya que sí que es conveniente tenerlas en cuenta. Por ejemplo, al añadir plantas de edificación, pues es las plantas en pocas alturas no, pero cuando tengamos edificaciones de bastante altura puede, o vamos a analizarlo así, que vayamos teniendo unas desviaciones, deformaciones, unas tensiones acumuladas fase a fase que por supuesto hay que tener en cuenta. Y como bien decía, bueno, en estructuras sencillas puede que no tenga mucha repercusión, pero atención, ¿no? En un apeo de pilares, como el que vamos a ver hoy en el modelo de hoy, o incluso pues unas irregularidades estructurales, etcétera, ¿no? Y aquí a ver si me deja linkar a este ejemplo. Algo tan sencillo, seguro que habrán visto este vídeo, algo tan sencillo como una viga vía apoyada, que estamos viendo aquí, es una viga pretensada, pues si vamos un poco adelante, estamos viendo que seguramente esté bien dimensionada para la fase de trabajo, de carga sobre el tablero, es decir, resistiendo el tablero y el tráfico rodado encima, pero vamos a ver que justo en el izaje hemos tenido este problema. Y puede ser que simplemente se deba, no sé en profundidad el motivo, pero seguramente sea que no se ha tenido en cuenta la fase de izaje, esas nuevas condiciones de apoyo temporales, provisionales, pero que han hecho que esta viga pues se vaya al traste, ¿no? Bueno, volviendo a la presentación, vamos aquí y vamos a saltar al programa. Este es el modelo que vamos a estar viendo hoy. Como digo, es muy sencillo, lo hemos visto un poco antes en el PowerPoint, y esta es la estructura inicial. Entonces vamos a ver cómo funciona. Es colocado algunas cotas, tenemos 3,5 metros de altura por planta, 7 en total. Y bueno, los pilares es como vemos, una estructura muy sencilla, muy simétrica. Las luces no son excesivamente grandes, 4 metros, etcétera. Vamos a ocultar estas acotaciones y vamos a describir o ver un poco más en profundidad este modelo. Bien, aquí lo que voy a mostrar, si es la primera vez que ven el programa,
pues igual les parece algunas cosas, tienen dudas, nos pueden consultar después y se las explicaremos. Básicamente en el listado tengo lo referente al modelo. En el ojo es más bien mostrar, es qué quiero ver y cómo lo quiero ver. Y aquí lo que quiero ver es en tipos, vamos a ir aquí al inicio, voy a darle al botón, con el botón derecho sobre el nombre del archivo, datos básicos. Y vamos a activar los módulos. Como ya saben, los usuarios de RFEN 5, en RFEN 6 la filosofía de trabajo de los módulos es mucho más integradora, es decir, se activan los módulos desde aquí, en complementos, y vamos a activar análisis de fases de construcción. Este es el módulo que nos permite, nos va a permitir este análisis de fases o etapas constructivas, y tenemos hormigón ya encendido. Vamos a aceptar y vamos a ver qué ocurre. Aquí en mostrar, como digo, qué quiero ver y cómo lo quiero ver, puedo decirle qué quiero. Vamos a replegar esto un poco para facilitarnos la comprensión. Si esto nos parece muy abrumador, las opciones siempre clicando un botón derecho encima de cualquier nombre puedo contraer todo, esto es importante, y se nos simplifica muy mucho la visualización. Lo mismo para el navegador. Entonces vamos a mostrar, vamos a decir que en el modelo yo quiero ver los tipos para estructura de hormigón y nos enseña un poco las tripas de la estructura. Es una estructura que ya viene definida, con estos armados en pilares, con una serie de armaduras en las losas. Ahora vamos a ver, ahí nos está mostrando las cuantías, cara superior, cara inferior, etcétera, e incluso unos refuerzos que estamos viendo en las entregas de la losa a pilares, ¿no? Para ver un poco más en detalle estos refuerzos, podemos ir a mostrar, y vuelvo aquí, en objetos de resultados, vamos a encenderlos, y vean que se ha encendido una especie de línea roja, que no es otra cosa que la intersección de un suavizado que hemos hecho aquí en secciones de resultados. Aquí abajo, vamos a verlo, aquí. Entonces, esa es justo la intersección de un volumen que hemos hecho de suavizar los esfuerzos. A ver si puedo mostrarlo mejor. Un segundo. Aquí. Vale. Y por último, una serie de refinamientos de la malla que hemos hecho en la superficie. En tipos para nudos, voy a dar todo lo referente a nudos, vamos a encender, fíjense, esos refinamientos. Y esta es la estructura a la que vamos a trabajar hoy. Simplemente para que sepan un poco qué es lo que hay. Es decir, tenemos unos suavizados de esfuerzos. Tenemos también aquí en el navegador, aquí tipos de cálculo para hormigón. Tenemos en armadura de piel. Estas son todas las armaduras que hemos hecho. Hay 24 tipos. Estas son las esta es la inferior y la superior de la losa en cada una de las, digamos, de las losas, y podemos ver cómo se van encendiendo, por decirlo de una forma, esos refuerzos que hemos hecho. Si clico en alguna de ellas, pues podemos ver el detalle en el diálogo de cómo podríamos editar esa disposición, ¿no? Si queremos asignación, es decir, una armadura superior, inferior, qué material queremos, si es tipo malla, tipo barra de armadura, cercos, en losas en teoría vamos a intentar evitar siempre, pero bueno, es un poco la forma de trabajar. Y dicho esto, toda aquella persona que tenga más interés en estructuras de hormigón, nos lo puede decir y le podemos facilitar varios webinars que tenemos relativos o específicos más bien al modelado de estructuras de hormigón. Muy bien, vamos a apagar todo esto de nuevo para seguir trabajando. Vamos a apagar el tipo de estructuras de hormigón. En tipos de nudos quitamos el refinamiento de malla de nudos y vamos a apagar los objetos de superficie. Ahí queda. Bien, tenemos la estructura como sigue y vamos a dibujar la foto final. ¿Por qué se hace eso? Necesitamos, es una condición, es decir, necesitamos tener dibujado la fase final, vamos a decir, la foto final de la estructura, y después con el módulo nos va a permitir encender o apagar en cada instante la parte estructural que queramos activar o desactivar. Muy bien, dicho esto, vamos por tanto a trabajar y nos vamos a ir aquí al navegador, replegamos y vamos a objetos básicos. En materiales simplemente tenemos el hormigón, un C2530, un acero S275 y una armadura pasiva B500 en este caso. Para secciones tenemos los pilares son de 30 por 30 centímetros y ahora vamos a colocar el apeo metálico con una EHA 200. Sin más, vamos a ir a nueva barra. Esto voy a ir rápido, es decir, es un webinar donde no vamos a aprender a modelar, sino a cómo se aplican las fases. Y vamos a decir que queremos qué sección, pues que queremos la sección EHA 200, que es de acero. Vamos a ello y vamos a dibujarla. Simplemente la tiramos de aquí al siguiente nodo y nos aparecerá.
Obviamente nos dice que los resultados preexistentes se eliminan y ahí queda. Si ahora en mostrar, recuerden qué quiero ver y cómo lo quiero ver, si me voy a renderizado, si me voy a modelo sólido, superficies, y le digo que me muestre el espesor de las losas, vamos a ver que realmente, si nos acercamos, coinciden, digamos, el eje de la losa con el eje de la viga, esto no va a ser real, es decir, tenemos que aplicar una excentricidad a esta viga. Vamos a dejarlo igual en relleno como se veía antes, más simple, y vamos a clicar botón derecho, barras, editar, o más rápidamente, simplemente un doble clic sobre el elemento. Y vamos a ver que queremos articularla, ya que, como digo, va a ser una estructura, una viga que va a estar a posteriori, entonces la conectaremos con los pilares de alguna forma, pero obviamente no va a ser una unión rígida, sino más bien articulada, y una excentricidad que queremos tener. En sección la tenemos aquí, articulación, y vamos a definir un nuevo tipo de articulación. Vamos aquí nuevo, se nos abre el diálogo en unos segundos y aquí lo tenemos. Simplemente ya por defecto nos articula sobre, digamos, dedo gordo de la mano derecha en I y vamos girando y en Z, que es más o menos como vamos a intentar materializar la instalación de la viga. Le decimos que sí y le decimos que esa articulación va a estar tanto al inicio como al final de la barra. Y en excentricidades, lo mismo, vamos a dar una nueva excentricidad. Podríamos colocar la mano, es decir, podemos decir que sea absoluta y colocamos la excentricidad numéricamente a mano, pero en este caso es mucho más sencillo decir que la queremos en relación a otro elemento. Decimos, bueno, pues la cara superior de esta viga quiero que esté alineada con la parte inferior de una barra, no, una superficie. ¿Qué superficie? Esta. Aceptamos y le decimos que esa excentricidad es tanto presente en inicio como en final. Aceptamos y aquí queda. Entonces ahora si fuésemos de nuevo aquí a relleno incluido espesor, vemos que ahora sí pues es más realista el renderizado, vemos que es como se va a manifestar en obra, ¿no? La presencia de este elemento. Lo pongo en relleno para seguir trabajando con más agilidad visual, por decirlo de una forma, y vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a, justo para descargar o quitar, eliminar estas dos columnas, necesitamos obviamente unas columnas de hormigón. Vamos a copiar un nudo. Fíjense que, o dividir la barra más fácil. En este caso, si yo me coloco encima de un elemento, se enciende una especie de flecha que me dice lo que es el inicio y el final de una barra. Eso se refiere al sentido. ¿Para qué me sirve eso? Botón derecho, barras, le digo que quiero dividir la barra y la quiero no por nudos intermedios, sino por una distancia. Entonces le digo, bueno, desde el inicio, por eso quería saber cuál es el inicio, le digo que me coloque un punto en 2.5 metros. Y atención, le digo que me coloque el punto, pero no me la parta. Si yo no activo esto, ese elemento lineal lo partirá en dos y no es lo que yo quiero. Entonces vamos a aceptar y ahí queda. Ese punto, fíjense, existe, está sobre la barra, pero no me ha partido la barra, que es lo que yo quería. Ahora tomo este nudo aquí, muy fácil, le digo este botón, mover, copiar, le digo que me crea una copia, si esto está apagado me lo mueve, si quiero una copia lo activo aquí, y puedo decir tantos número de pasos como quiera, en este caso solo quiero uno, y que va a ir en X global positivo 1.5 metros hacia la izquierda, como estamos viendo, y aceptamos. Ahí queda. Nueva barra, como vemos es muy sencillo, el modelado en RFN y vamos a decir que es viga también, la sección ya me la toma por defecto la memoria de la última sección y le vamos a decir que va desde aquí hasta aquí. ¿Por qué he hecho esto? Porque si no, si me voy al referencia objeto de perpendicular, me intersectaría con la línea baricéntrica de la losa, por decirlo de una forma, y no me tendría en cuenta la excentricidad. Por eso he hecho esa división de la barra, para que esté justo ahí y ya vaya un poco acorde con la excentricidad de la viga. Bien, aquí nos falta articular y cambiar este tipo de apoyo. Vamos a borrar este tipo de apoyo. Vamos a decir nuevo apoyo y vamos a decir que es este. Es decir, está coaccionado los tres desplazamientos y solamente el giro en Z. Me está girando en X y en Y. Y le digo que aceptar aquí. Y ahora articulo, pero articulo solamente en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque abajo ya me la articula la propia apoyo. Es decir, si yo aquí colocase una articulación sobre articulación, pues estaríamos en un mecanismo, ¿no? Es decir, solamente voy a articular arriba. Abajo el apoyo ya me está prestando ese servicio de articulación. Botón derecho, barras, editar. Quiero una articulación, pero en este caso solamente al final de la barra. Aquí, la misma que habíamos definido antes. Aceptamos y ahí queda. Fíjense, si pongo el alámbrico,
igual se ve un poco mejor cómo nos muestra ese círculo que nos indica esa articulación. Bien, lo último que vamos a hacer, vamos a definir las longitudes eficaces. En este caso, si yo hago doble clic, fíjense, aquí solamente me aparecen datos básicos, secciones y articulaciones. Si ahora me vuelvo aquí, botón derecho encima del nombre del archivo, datos básicos, y enciendo mi complemento de cálculo de acero. Digo, bueno, ahora yo quiero diseñar según acero. O sea, el acero según qué normas. Yo tengo aquí toda la normativa. Por ejemplo, el grupo de normas, pues para cargas, para hormigón, para acero, conformado en frío. Yo puedo ir eligiendo las normativas que quiera. Y lo he encendido. Al encenderlo, vuelvo a clicar, aparentemente no ha pasado nada, pero cuando yo clico sobre el elemento, fíjense que ahora me aparecen tipos de cálculo. Configuración de cálculo y apoyos de cálculo y flecha. ¿Por qué ha pasado esto? Primero, porque he encendido el complemento de cálculo de acero y segundo, porque le digo que quiero activar esas propiedades de cálculo. Podría darse el caso que tenga activado el módulo, pero no quisiera ahora definirlas. Lo apago aquí, apago esas propiedades de cálculo y aquí no aparecen. Caso que no es lo ahora sí que lo activamos y decimos tipo de cálculo, vamos a aplicar una longitud eficaz. Vamos a decir que esta columna va a poder tener efectos de pandeo por flexión, torsional y lateral y bueno, me da un poco el control de los desplazamientos, giros, alabeos, etcétera, digamos, de este elemento. En este caso vamos a dejar así, aceptamos. Así visualizará, fíjense, los dos apoyos, que es un poco como para pandear. Aceptamos. Y en cambio, la barra de arriba, es decir, la viga, doble clic, también va a tener ya las propiedades de cálculo activas. En tipos de cálculo no le voy a decir que tengo esta longitud estándar, sino que hay otra nueva. En este caso quiero que me tome, que me lea todos los nudos que caen. Fíjense, estoy un poco rápido. Voy a este botón de aquí y le digo que este es el elemento. Entonces automáticamente ya me lee los nudos que hay. Y le digo que quiero capar el desplazamiento en Z. Si lo vemos en el dibujo lo vamos a entender mejor. Es decir, ahora cuando aquí tengo la losa, si esto quiere moverse hacia abajo, esta columna me va a impedir ese desplazamiento Z o U local. Entonces es un poco las condiciones de pandeo que tendrá esta viga. Vamos a aceptar y ahí quedan. Bien, una vez que tenemos esto, vamos simplemente a copiar. Tomamos así y el apoyo, ya está todo seleccionado. Y en este caso voy a pulsar la tecla control del teclado, clico arrastro con el botón izquierdo del mouse, del ratón y suelto aquí. Y automáticamente ya me ha hecho la copia. Algo muy muy sencillo. Bien, pues ya tenemos lo que vendría a ser la primera parte. Ahora después desactivaremos estas columnas. En la parte 2 vamos a decir qué es lo que nos ocurre. Y ahora, por último, vamos a aplicar, antes de subirnos al tercer piso, una articulación lineal. Es decir, aquí tenemos esta viga, la vamos a poner a posteriori, es decir, no vamos a hacerla, por decir una forma, que trabaje solidariamente o íntimamente con la losa, sino que simplemente va a recibir a la losa en la deformación gravitatoria. Por tanto, es como que la colocamos aquí, la colocamos, la presentamos lo más rasante posible a la losa, pero no van a estar íntimamente, digamos, enlazadas. Por tanto, aplicaremos unas articulaciones lineales entre la losa y la viga. ¿Eso cómo se hace? Vamos a ir a tipos, materiales, esto lo podemos esconder si queremos. Vamos a tipos para líneas y aquí vemos que hay una articulación lineal. Botón derecho, nueva articulación lineal. Y aquí es igual que en los apoyos, que yo tengo el control de los 6 grados de libertad. Aquí yo puedo decir si se permite la rotación, en este caso sí, pero incluso le puedo decir que se permitan los desplazamientos. ¿Por qué no? Podríamos incluso aplicar alguna no linealidad si quisiéramos. En este caso, muy sencillo, lo vamos a dejar así, sin linealidades. Y vamos a decir que sí que la queremos aplicar en esta superficie, aquí. Ya le digo que, fíjese, no se queda muy claro, aquí está en negro esta línea, no igual no lo casa, pero si clico ahí ya me ha marcado la línea 16, línea 12, la línea 14 y la línea 10 en este caso, 10, 12, 14, 16 y acepto. Ya está aquí, acepto. Y ahora, ¿cómo podemos ver que esto está bien? Si nos acercamos, aquí lo vemos. Si no lo vemos claramente, en cualquier elemento que queramos visualizar del modelo, botón derecho, siempre tenemos estas opciones para hacer las cosas más o menos grandes y poderlo ver un poco más, con más agilidad, ¿no? Visual. Ahí vemos que hay una articulación lineal ahí y ahí. Y ahora sí que sí, nos vamos a modelar el tercer piso. Cuando voy a hacer el modelo, fíjense, yo ya aquí tengo unas cargas, de esto no hemos hablado, tengo el peso propio.
El peso propio, si lo voy a mostrar, no se ve por defecto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un poco engorro visual. Si nos vamos a mostrar, recuerden mostrar qué quiero ver y cómo. Me voy a, ¿qué quiero ver? Quiero ver cargas. Entonces vamos a ir a cargas. ¿Qué carga quieres ver? Peso propio, aquí estás. Lo activo, pues ya tengo peso propio. Entonces lo ocultamos porque si no yo me doy una combinación ahora y fíjense pues que es muy abrumador la visualización. Se están sobrevisualizando, por decirlo de una forma, las sobrecargas de uso, cargas permanentes, el peso propio. Entonces, básicamente siempre está actuando, pero escondemos, por decirlo de alguna forma, su visualización. Bien. Vale, y después tenemos una carga permanente, en este caso sobre las losas, un peso muerto de 2 kN metro cuadrado y una sobrecarga de uso del 2,5. Esas son las cargas que tiene esta estructura. Obviamente, si tuviésemos una estructura real o en un proyecto real, pues seguramente tengamos acciones de viento, alguna carga horizontal, es decir, con mayor amplitud o diversidad de cargas. Para este ejemplo tan sencillo, pues vamos a trabajar con estas cargas gravitatorias. Bueno, dicho esto, vamos a, ¿por qué comento las cargas? Vamos a encender los tipos de hormigón, vamos a encender los tipos de nudo, los refinamientos y vamos a colocar los objetos de resultados, esas, como decía, suavizados que hemos hecho aquí. Bien, si quito las intersecciones, esto es lo que quería mostrar antes, es para que se vea un poco aquí que se entiende. Si yo quito las intersecciones, que es la forma simplificada de ver esto así, es decir, ahí es un poco lo que estamos haciendo. Si hago doble clic sobre este elemento, es un suavizado. Realmente estoy diciendo, bueno, quiero un suavizado de forma rectangular en proyección que tenga estas dimensiones, 2 por metros, 2 por 2 y en el punto que sea. Entonces me está haciendo un promediado de esfuerzos como estamos viendo en esa losa, en una proyección en perpendicular. Entonces tengo una por cada nudo. La podría haber hecho un poco más ajustada, digamos, pero básicamente es lo que se ve. Entonces, para no entorpecer tampoco la visualización, le decimos que solamente nos muestre las intersecciones, que era un poco lo que antes quería enseñar. Bien, tengo todo encendido, refinamientos, los suavizados, las armaduras, si lo pongo en modelo así se verá, los tipos de hormigón, ahí lo vemos, transparente. ¿Por qué hago esto? Y las cargas, porque yo lo que quiero hacer es tomo esta planta de aquí y así de un plumazo me copio todo. Me voy a copiar cargas, refinamientos, el suavizado, la armadura, todo. ¿Cómo hago eso? ¿Arrastrando? No. En este caso lo vamos a hacer de otra forma más interesante. Incluso las cargas no son necesarias que estén visualizadas. Las puedo tener apagadas. Vengo aquí y me voy al botón de antes que hemos dicho mover, copiar. En mover, copiar le voy a decir que quiero una copia. Pero vamos a decir que en numeración además me copie todas las cargas que haya. Oye, cópiame todos los elementos que hay y las cargas que afecten, todas las cargas que afecten a esos elementos. Vamos a decir que sí. Y podríamos decirle que vaya, yo tengo z positivo hacia abajo, pues sería menos 350 o con un vector de desplazamiento. Voy aquí y le digo, bueno, el vector es de aquí, aquí referencia a objetos, ahí queda, que es igual que haber colocado menos 3,5 y acepto. Ahí queda, vamos a tener que hacer algún retoque, obviamente, porque lo que queremos hacer es solamente, digamos, que esté esta zona de aquí. Entonces vamos a ir puliendo el modelo, vamos a decir que estas tres columnas no existen, fuera, la selecciono, botón derecho, perdón, control Z y vuelven a aparecer. Todo lo que si selecciono a derechas, todo lo que esté dentro del área se selecciona, en este caso solamente estará el nudo y poco más. Y en cambio, si selecciono a izquierdas, arrastrando, todo lo que toco se selecciona. Algo así como algunos programas de CAD. Suprimo y he borrado esas columnas. También puedo venir aquí, lo mismo, ese refinamiento ya me está sobrando. Puedo decir que ahora, para trabajar más cómodo, me oculte las armaduras, que no me apetece verlas ahora. Puedo seleccionar este suavizado más fácil, lo elimino. Puedo decir que este botón en eliminar nudo me lo combine y así nos borra digamos, la línea. Y ahora simplemente voy a arrastrar. Vamos a poner el hormigón para cerciorarnos que esto se hace correctamente, que no se elimina la armadura. Solamente selecciono el nudo y arrastro hasta la posición deseada. Ahí voy, se actualiza el suavizado, fíjense, de forma automática. Y hago un tanto con este nudo de aquí a aquí. Ahí queda. Ya tendríamos esa última planta. Y bueno, estos nudos azules simplemente son nudos auxiliares, no son estructurales, simplemente hacen referencia a las armaduras de piel, suavizados, etcétera. No nos molestan, están ahí, se pueden apagar después en visualización, pero simplemente son nudos auxiliares, como digo, que no son otra cosa que la representación de algunos elementos de armado. Voy a ocultar, ¿ven? Oculto la
los tipos de hormigón y desaparecen, quitamos los refinamientos y quitamos los objetos de resultados. Aquí están. Y volvemos a tener la estructura desnuda, por decirlo de una forma. Bien. Una cosa que no comenté al principio es quizá la disposición estructural de esta edificación es algo extraña, en tanto cuanto no tenemos vigas, que es nosotros estamos quizá en España más acostumbrados a trabajar con estructuras más reticuladas, es decir, aquí echamos igual de menos una viga por aquí, u otra por aquí, pero bueno, simplemente es para que vean que se puede hacer de esta forma y de ahí viene también un poco el armado tan bestia que tienen las losas para ser de edificación. Y dicho esto, sí que vamos a colocar, o viene a colación de colocar aquí una viga, es decir, aquí tenemos 8 metros de luz, por mucho que no queramos reticular la estructura o armemos la losa, aquí seguramente tengamos problemas. Entonces vamos a utilizar un nuevo tipo de viga. Vamos a ir aquí al navegador, vamos a decir que en objetos básicos, en secciones, vamos a decir que queremos un nuevo tipo de sección. Como las columnas son de 30 por 30, vamos a decir que queremos en la biblioteca ir directamente a una paramétrica maciza. Vamos a decirle que sean, porque pues que el ancho del alma tenga 300 y vamos a darle un canto majo de medio metro. Recordemos, tenemos una luz, quizás una sección bastante masiva, pero tenemos una luz de 8 metros. Ahora veremos qué tal nos va. Y vamos a aceptar, diciendo obviamente que el material es el hormigón. Ahora sí, aceptamos y vamos a tirar una línea por aquí, una barra. Nueva barra. Vamos a decir que la sección que queremos emplear es la que recientemente hemos definido, es esta. Y vamos a decirle que la rigidez, el tipo de barra, no sea tipo viga. Tipo viga, aunque haga referencia a vigas, son para columnas, es decir, son las barras más habituales, nuestros 6 grados de libertad, 3 desplazamientos, 3 giros por cada nodo. Tenemos rígidas, cerchas, etcétera. En este caso vamos a utilizar la barra tipo nervio. ¿Qué es lo que hace esta barra? Me va a tomar, con un ancho que yo le indique, en consideración el trabajo de la losa. Es decir, es una viga descolgada. Entonces, en este caso nos va a ser muy útil, ya vamos a ver. Nervio, se nos activa aquí un poco las opciones, ahora vamos a ver, cuando le demos un armado, la sección, longitudes eficaces, no decimos nada, recubrimiento, vamos a dejar, podemos definirlo el usuario, pero vamos a dejar por defecto esos 30 milímetros que hacen referencia según Eurocódigo, como estamos viendo, aquí podemos un poco ver la leyenda, ¿no? en qué circunstancias va a estar expuesta nuestra estructura, vamos a dejarlo en 30 milímetros, armadura cortante, vamos a hacerla de la siguiente forma, vamos a armar un poco para ver cómo funciona. Vamos a decir que queremos armar acortante en 3 zonas. Vamos a decir, por ejemplo, que el diámetro del cerco sea 12 milímetros, que la distancia sea 0,1. Vamos a decir que el inicio no sea relativo en posición del vano, sino que sea absoluta y le voy a decir que vaya pues de 0 a 2,5 metros, por ejemplo. Ahí queda. Ahora puedo decir que copio. A ver por qué no nos deja. No nos va a dejar porque no he dibujado aún va a ser por esto. Vamos a dibujarla primero y nos funcionará mejor. A ver si la sección me la guardaba. Ahora sí. Vamos a decir que es tipo nervio. La dibujamos y ahora la editamos. Va a ser más fácil. Vamos de aquí a aquí. Fíjense lo que va a pasar. Esto también es importante. La propia viga se descuelga ya. Es decir, antes hemos tenido que aplicar una excentricidad en la de acero. Pero aquí, como yo le he dicho que ya es una viga descolgada de esta losa, ya sabe que tiene que aplicarse la excentricidad. Si pusiésemos el render veríamos que justo están, digamos, una sobre la otra. Y ahora, doble clic sobre el elemento para editarlo. Y en nervio, así que se visualizará seguramente, aquí está, nos propone una armadura base, fíjense. Le vamos a decir que no tenga en cuenta L sextos, podemos decirle que tenga la longitud de referencia a octavos, algo más cortita, ¿vale? Un poco más con precaución, y ahí nos está mostrando ese armado base. Y ahora sí que nos vamos a armadura cortante. Vamos a decir que queremos la de 10, cada 10, perdón, en redondos del 12, cada 10, que vaya no relativo sino absoluto, que vaya de 0 a 2,5. Ahí queda. Vamos viendo cómo la va dibujando. Vuelvo a hacer una nueva. Automáticamente, a ver cómo me he hecho aquí. Quiero 2,5. A ver si me lo lee bien ahora. Ahora sí. Y esta debe ser 2,5 a 5,5. Redondos del 12 igualmente. Y en este caso vamos a separar 0,20. Así vamos haciendo un poco los vanos o diferentes armados. Y finalmente vamos a copiar la última. Copiamos aquí. Un segundo, poner la copia debajo.
este caso hay que hacerlo, es importante de forma correlativa, si no, no funciona. Ahora volvemos a hacer aquí una nueva. Y ahora decimos igual redondos del 12, cada 0,10 para las entregas, tendremos ahí cortantes importantes. Y vamos a decirle que queremos que sea desde el 5.5 al 8. Ahí queda, vamos a revisar, así se ha puesto todo bien, que alguna... Esto es a 2,5, de 0 a 2,5, de 2,5 a 5,5 y de 5,5 a 8, ahora sí. Armadura longitudinal, vamos a decirle que queremos redondos del 20, me viene bien, que haya, por ejemplo, vamos a decirle el 12 y que la disposición sea uniformemente circundante. Vamos a decirle aquí que queremos 12 barras, a ver si me hace caso. Ahora sí. Y bueno, ahora veremos si este armado es excesivo o no. Insisto, es una sección bastante potente. Ahora veremos. Y la vamos a aceptar. Bien, con esto ya hemos terminado la parte de modelado. Ya tenemos la estructura modelada. Y ahora es cuando vamos a hacer partícipe el módulo de fases constructivas. Insisto, hay que definir las fases de modelado y después las cargas. Nos queda muy poquito, es algo muy sencillo. Vamos aquí, vamos a grabar, ¿por qué no? Se nos está grabando el archivo. Y vamos a activar aquí. Contraigo todo, fíjense, si da un botón derecho sobre la zona blanca no me da el menú contextual. Tengo que acercarme a las letras, por decirlo de una forma, botón derecho, contraer todo. Es un poco el truco. Y aquí vemos escondido fases de construcción. Esto me aparece, igual que me aparece tipos de hormigón o tipos de acero, porque yo he encendido los complementos, es decir, el módulo, como hemos visto antes, que yo quería usar. Moisés, ¿hay que activar siempre los módulos al principio? No. Es decir, si de repente ahora, no lo sé, queremos colocar algo de aluminio, llevamos una hora trabajando y quiero verificar algún elemento de aluminio, vendríamos aquí, datos básicos, y cuando me haga falta yo puedo venir, complemento y activaría el aluminio. Es decir, puedo activar y desactivar según me convengan los módulos. No pasa nada si no se activan todos al principio. Bueno, fase de construcción, nueva fase de construcción y vamos a ello. Este es el menú contextual, muy sencillo, donde ya nos dice, bueno, fase 1, inicio. Vamos a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre hay que dar en este botoncito y le decimos que sea estructura inicial, por ejemplo. Estructura inicial. Y aquí lo que hay que decir es qué elementos queremos hacer que sean partícipes. Pues en este caso, la estructura inicial quiero que haya barras, superficies y apoyos en nudos. Esto que está aquí a la derecha, análisis dependiente en el tiempo, se nos activaría si activáramos el módulo de análisis dependiente en el tiempo, también que estaba justo antes en los complementos. Y aquí podríamos decir, bueno, pues tiempo inicial denominado a 28 días, tiempo final 3.500 o 3.650, 10 años, no lo sé. Y entonces el programa nos verificaría los aspectos reológicos del hormigón, retracción, fluencia, etcétera. Es decir, esto también es un módulo que nos da más potencia de análisis, sobre todo para estructuras de hormigón. Bien, se nos ha activado barras, superficies y apoyos, porque aquí yo lo he indicado y le digo barras. Bueno, ¿qué quieres agregar, Moisés? Bueno, pues quiero agregar estas barras, es decir, en tiempo inicial, la primera fase, están estas barras, voy seleccionando y estas son las barras, estas 8 barras. Aceptar. No desactivo nada, perdón, sí que tengo que desactivar, que son... No tengo que desactivar nada porque no las he activado. Esto puede llevar confusión, es decir, solo están estas, es decir, solo está funcionando estas, pues, por tanto no hay que desactivar nada. Le estoy diciendo al modelo qué es lo que entra en juego. Por tanto, no hay que hacer desactivar nada, solo activar las que yo quiero que entren en juego en la fase 1. Superficies, le decimos que esta superficie y esta superficie, la de arriba no, aceptamos y en apoyos en nudos, pues todos estos apoyos, los empotramientos. Estas zapatas, vamos a decirlo de una forma, por aquí, esos 8 apoyos, aceptar. Y estaríamos. Ahora le diríamos que quiero una nueva fase a continuación de la fase 1, la fase 2. Le cambio el nombre, por ejemplo, pues que sea apeo con metálica, con estructura metálica. Ahí queda. En este caso sí que quiero que entren a jugar barras, no superficies, no me hacen falta ahora, y apoyos en nudos. Vamos a ir a barras y le digo que quiero agregar estas barras, las de acero, esta y esta barra. Ahí queda. Pero voy a desactivar estas dos,
desactivo, fíjense, esta barra y esta barra. Aceptar. Y ahora en apoyos en nudos le digo que quiero agregar los nuevos apoyos, que son este y este. Pero fíjense que ya el programa automáticamente, cuando yo defino una barra, si quisiera desactivar las de la base de hormigón, ya no me deja. Porque el programa dice, vale, Moisés, si has quitado las barras, ya sí que tengo que quitar esos apoyos. Entonces es una especie de atajo que nos ayuda, ¿ven? Sin más. Y por último vamos a dar la última fase. Vamos a decir que aquí queremos que entre en juego barras y superficies. Desactivamos apoyos en nudos, voy a barras, le digo que quiero todas estas barras y la costilla o el nervio, aceptamos, superficies, quiero esta superficie y lo tendríamos, salvo que aquí he olvidado en el apego con la metálica una opción más, que es que queremos hacer partícipes las articulaciones lineales que hemos definido antes. Fíjense, se nos olvidaban. Como solamente tengo esas, las de abajo ya las podría seleccionar, decir que quiero todas las articulaciones lineales, ya está, que estaban aquí, recordemos. Aquí estaban, ¿vale? Y ahora sí que tenemos las fases. Las fases están definidas. Aparentemente nada ha cambiado, pero si yo expando, pues ahí están. Y aquí en el navegador puedo ir a estructura inicial. Vamos a ver. Fíjense que esto aparece aquí. Mira, ¿por qué? Porque hay una opción, botón derecho en fondo blanco. Le digo que no me muestre los objetos ocultos de fondo. Pum, y así. Fíjense, vuelvo a repetir. Mostrar objetos ocultos de fondo, es decir, aquí no puedo seleccionar, simplemente es como una pista que el programa me da que ahí hay algo. Entonces, si yo quiero trabajar con mayor realidad, fíjense que aparece un poco tenue ahí, botón derecho, fondo blanco, o fondo negro, si están trabajando con el fondo negro, y le digo que no me muestre los objetos ocultos. Y ahí queda. Vale, aparentemente esto está bien, tenemos la fase inicial, que es esta edificación. En la fase 2 desaparecen esas columnas, la estructura metálica aparece y están nuestras articulaciones lineales, genial. Y la última fase, toda la parte de arriba. Pues el modelado, es decir, hasta aquí hemos llegado al modelado por fases. Muy bien, ahora vamos a aplicar las cargas. Es algo muy sencillo. ¿Dónde se manejan las cargas que queremos que trabajen en cada fase? Vamos a ir aquí. Aquí, fíjense, siempre esto es importante, si voy a peso propio me cambia, fíjense. CC son casos de carga o cargas características, son cargas sin mayorar, es los lugares donde yo voy a aplicar mis cargas, son esas ventanas, esos huecos, esos lugares que yo defino como calculista en los que voy a aplicar todas mis casuísticas, viento, etcétera, todas las casos de carga que van a haber. Entonces, si yo selecciono un peso propio, pues aquí puedo nuevo caso de carga o editar el caso de carga. Si me voy a una combinación, pues cambia un poco el icono, simplemente estos iconos se actualizan aquí, o si me voy a una fase constructiva, me cambia con fase constructiva. Pero al fin y al cabo, escojamos el que escojamos, si doy aquí, nos aparece el mismo diálogo, que es la edición de cargas. Es donde manejamos las cargas en RFN, aquí, casos de carga y combinaciones. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí tenemos casos de carga, fases de conducción, situaciones de proyecto, es decir, seleccionamos el que seleccionamos, siempre volvemos o venimos a este cuadro de diálogo. Bien, en datos básicos le he dicho que me genere, según Eurocódigo 0, anejo español, que me haga ese asistente de combinaciones. Tengo unos casos de carga, hemos visto antes, un peso propio, una carga muerta y una sobrecarga de uso, que esos son, de alguna forma lo agrupa en tipos de acción, pues permanente y de sobrecarga, sin más. Y situaciones de proyecto. En situaciones de proyecto he dejado activa estado límite último, rotura, y he apagado, en este caso, servicio. Fíjense. ¿Cómo lo he apagado? Simplemente he hecho aquí y esto estaba como activo, lo he apagado. ¿Por qué? Porque de momento, para este webinar, queremos analizar la rotura y después ya si nos encaja en rotura veremos, o veríamos, mejor dicho, qué ocurre en servicio. Bien, y ahora vamos a fases de construcción. Y aquí es donde vamos a decir qué pasa. Es decir, fíjense, aquí estamos las fases de construcción y vamos a decir que entra en juego en cada caso. Pues casos de carga. Y aquí me aparecen esos 3 casos de carga que teníamos. Bueno, yo como calculista, obviamente el peso propio tiene que estar sí o sí. La carga permanente, pues también puede ser el solado del suelo, etcétera. Y la sobrecarga de uso. Pues en la estructura inicial, que es una vivienda que podemos pensar que ha estado habitada por 10 años, no lo sé, por una familia, pues obviamente la sobrecarga de uso en esta fase inicial va a estar. En el apeo con metálica, pues seguramente no haya nadie viviendo en ese momento en la casa. Habremos solicitado a los habitantes que la desalojen porque vamos a trabajar, ¿no? Vamos a pegar un pilar, vamos a hacer unas modificaciones serias y que no estén en la casa. Por tanto, esta sobrecarga de uso no lo activo.
Nos puede surgir la duda hoy, Moisés, pero aquí veo una sobrecarga de uso. Eso simplemente es que viene de la anterior. Fíjense que por eso al cambiar se pone en gris. Incluso en lugar de decir que me muestre todo, le puedo decir que simplemente me muestre la fase actual. Entonces así lo veo mucho más claro. Vale, está el peso propio, la permanente y no hay sobrecarga de uso. Y en la última fase, en la fase 3, le voy a decir que aquí sí que quiero que esté todo trabajando. La sobrecarga de uso porque ya hemos apeado el pilar, está todo bien y bueno, pues hay gente viviendo ahí. Entonces con esto yo le digo cómo quiero que me organicen las fases constructivas. ¿Ya está todo, Moisés? No. Hay que ir a situaciones de proyecto. Y esto es importante. Fíjense que en situaciones de proyecto, aquí por defecto, vamos a la ELU, está segundo orden y geométricamente lineal. Esto es importante. Si yo tengo un segundo orden en la fase de construcción, tengo también en datos principales que sea coherente. Es decir, no puedo tener una situación de proyecto que sea segundo orden y en fase de construcción sea geométricamente lineal, que son las que están por defecto. Que también podría decir, tendría que ser igual al menos a segundo orden o superior, tercer orden si quisiera. En este caso, vamos a simplemente decir que pues vamos a editar aquí, que queremos, vamos a hacerlo más fácil, entro a editar, voy a borrar el segundo orden y que quede solamente el primer orden, el mismo color en azul, sin más, ahí queda. Bueno, vamos a, es un poco manía mía, que quiero que esté el mismo color, azul, ya está, geométricamente lineal. Y, importante, vuelvo a repetir esto, hay que darle a editar, aquí, y decir que quiero considerar el estado inicial de, fíjense, aquí activo y me aparece aquí. E incluso puedo decir que me genera las mismas combinaciones sin estado inicial. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces vamos a estado inicial y le digo, bueno, quiero que los estados iniciales sean estas tres fases, las fases constructivas, y las paso aquí. Con todo esto, vuelvo a repetir un poco que puede ser un poco lioso, voy a fases constructivas. Aquí le estamos diciendo los casos de carga que queremos. Una vez que lo tenemos definido, qué carga participa en qué fase, nos vamos a situación de proyecto. Hay que tener la precaución que la situación de proyecto, el orden de, digamos, de cálculo sea el mismo que en las fases de construcción, sin más, aquí, eso tiene que ser igual o mayor. Y le hemos dicho que en editar, que queremos activar considerar estado inicial y aquí decimos qué estados iniciales queremos. Es algo muy sencillo, pero vale la pena repetirlo, porque es un poco, son 3 o 4 pasos que hay que tener claros. Y ahora cuando nos vamos a combinación de cargas, automáticamente nos aparecerá, aquí lo tenemos, esas casuísticas. Entonces, fíjense, las 6 y las 7 son sin fases de construcción, en las que tendríamos sin haber aplicado, digamos, el módulo. 1,35 carga muerta y peso propio, y después 1,35 carga muerta y peso propio más 1,5 la variable. Y aquí es lo mismo, pero pone FC1, FC1, FC2, FC3, es decir, aquí ya estamos aplicando y teniendo en cuenta esas fases. Vamos a aceptar y volvemos al modelo. Y aquí están todas estas nuevas combinaciones de carga. Podemos dar una por una o en cálculo, para calcular, vamos a decir, bueno, de momento vamos a calcular estas fases, lo que son todas las fases y sin fases, a ver qué ocurre. Y calculamos. Simplemente las paso aquí, le voy a aceptar y ya me va a calcular. RFN 6, recuerden, tiene opción de multiprocesador, es decir, nos va a analizar o calcular si tuviésemos 7 núcleos en procesador, pues hasta 7 combinaciones de carga de forma simultánea, una por núcleo, y de una forma muy rápida las va a calcular. Y ahora vamos a ver simplemente los resultados. Estamos en ello. Muy bien. Vamos a ver resultados, que está un poco ocurriendo aquí. Podemos ir, en este caso, esta es la fase 1. Podemos ver igual, ya al tener resultados, aquí se nos aparece esta pestaña. Siempre es navegador, opciones del modelo, mostrar qué quiero ver y cómo, vistas, si me quiero hacer alguna pista en particular, visibilidades y resultados. Entonces, bueno, podemos ver deformaciones, vamos a poner el modelo así en transparente, que se ve mejor. A mí me gusta mucho mostrar digamos, las deformaciones de barras de colores. Antes en mostrar, teníamos en RFN5, había que venir aquí resultados de formaciones, ahora lo hemos puesto directamente aquí. Cuando tenemos resultados, esta parte, fíjense, se ha partido como en dos el navegador. Esto parece que no, pero ahí está. Entonces nos vamos a deformación barra secciones de colores y bueno, pues se ve un poco qué está pasando. Entonces si vamos a cargas, también podríamos ver qué está pasando. Pues tenemos, como hemos dicho, las mayoradas, las cargas gravitatorias permanentes y la sobrecarga en este caso. Y esto es la fase 1. Ahora podríamos ir avanzando. Fase 2, fíjense lo que ha pasado aquí y cómo realmente se tiene en cuenta.
Entonces ahora está pasando esto. Esto es una mejora que estamos justo haciendo en la nueva versión de desarrollo, que vamos a hacer que haya varias opciones de mostrar la deformación para que sea coherente. La deformación solamente es una cosa de visualización, es decir, ahora mismo, por decirlo de una forma, esta visualización de la viga y de la losa son independientes, es decir, las absolutas de cada elemento, y ahora estamos justo para la próxima desarrollo, somos capaces de hacer una visualización tan en tanto cuanto pues, sea todo coherente en la visualización. Como digo, los términos ya son reales, los valores. Bien, y seguimos más fases. Ahora estamos fase 2, aquí, y fase 3. Esta es la fase absoluta, final, que tenemos aquí, la que más daño le hace a la estructura, por decirlo de una forma. Entonces, bueno, hemos visto qué está pasando, pero estos solamente son elementos de deformación. Voy a abrir un modelo, que es el mismo, que tengo aquí, este, final, que es sin fases, es el mismo modelo en el cual no he activado fases. Y ahora vamos a ver realmente, vamos a mostrar, por ejemplo, axiles o flectores, cómo sí que realmente hay una repercusión. Los valores no son lo mismo, aun siendo la misma estructura. Me está abriendo aquí. Ahora pondré una visualización que es muy cómoda. Vamos a dar doble clic. Voy a quitar esto. Aquí. Vale, esta la hacemos pequeña. Esta la enseñaremos ahora después. Y en ventana voy a decirle que quiero mostrarlo en un mosaico vertical. Esta la hacemos pequeña y a ver si me deja montarlo bien. Ventana, mosaico vertical, vale. Voy a esta ventana y le digo que en esta ventana que no me muestre deformaciones, sino ni tampoco las cargas. Vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, los axiles. Esta es la nuestra, la que hemos hecho. Vamos a hacer un poco más grande. Y esta es la que yo tengo, de alguna forma, sin fases. Y vamos a decirle que en esta me muestre también los axiles. Entonces, bueno, justo aquí vamos a ponerle un picado, la vista en picado. Ahí. Pues estamos viendo, por ejemplo, este pilar. Aquí tengo 1008 kilonewtons y aquí 984, 986 casi. Entonces, bueno, tampoco es un mundo, es una estructura muy sencilla, pero sí que de esta forma se puede considerar que es, vamos, el tema de las fases constructivas es notable y que nos puede tener una repercusión importante como hemos visto en el vídeo inicial. Voy a quitarle sin fases, voy a hacer este grande y vamos a ver algo más, ya no solo a efectos de esfuerzos internos, es decir, en diseño, obviamente los esfuerzos, el diseño bebe directamente de los esfuerzos internos, de estos valores, cuando diseñamos. Entonces, si hay variaciones en la estática, obviamente habrá variaciones en el diseño, en armados, etcétera. Y es donde vamos a decir que nos calcule el hormigón. Entonces, calculo hormigón porque tengo encendido, como habíamos visto antes, el complemento de calcular. Y ahora nos va a hacer con código 2, el anejo que ya he seleccionado, español, el que necesite en función de la ubicación del proyecto, y ahora nos está dimensionando o verificando, mejor dicho, el armado propuesto en, digamos, esas opciones de hormigón. Vamos a ello. Hay 22 barras de hormigón, la está verificando una a una y ahora nos va a decir si cumple o no. También las losas, también está verificando las losas de hormigón. Estamos ya cerrando y vamos a ver que el programa nos va a mostrar fase a fase que algo puede cumplir en la fase 1 y no en la fase 2 o en la fase 3. Entonces esto es bastante interesante. Nos muestra los resultados. Aquí está. Va con un poco de delay el programa. Debe ser por la plataforma de webinar, pero parece que actualiza ya. Bien, aquí la tenemos. Vale. Bueno, me está mostrando resultados en superficie. Aquí puedo decir, por ejemplo, que solamente quiero ver las armaduras en superficie. Aquí, como antes había cerrado la opción de resultados, se me ha ido, pero le doy aquí a este botón de aquí. Aquí está. Yo puedo apagar el navegador, la tabla o encender, como vemos, estos resultados. Yo puedo decir, bueno, muéstrame solamente lo que esté por encima de 1. Entonces, bueno, veo que tengo ahí zonas puntuales cercanas a los, digamos, ahí tendré negativos, cortantes fuertes también por ahí. Y pues tengo algún problema. Seguramente tenga que reforzar esos armados o irme a esa opción de una estructura más reticular, que haya vigas de hormigón, refuerzos, etcétera. Bueno, eso es lo referente al, digamos, a la armadura de la superficie. Vamos a ver en barras, armaduras en barras. Vamos a decirle que queremos mostrar tipos de hormigón. Vamos
Vamos a decir que nos muestre, a ver si me quiere hacer caso, que no me muestre superficies. Aquí en resultados le digo que de momento en superficies no me la muestre y así nos concentramos en las, digamos, los elementos de hormigón, ¿no? De barra. Bueno, aquí tenemos todo el armado y ahora habría que ver, fíjense, esta barra tipo nervio, como si tiene en cuenta ese armado de la losa por ahí. Pues bueno, vamos a ver razones de tensiones en barra, ahora sí, que cumplimos y aquí fíjense, fase de construcción, fase 1, todo cumple, salvo hay aquí un pilar que no, este pilar no nos cumple, por muy poco, ¿eh? Estamos hablando de un 5 por 1000 ahí, apenas nada, pero estrictamente hablando no nos cumple. Y podemos ir bajando y siempre vemos que es ese pilar, es decir, el hormigón, no hay ningún problema, simplemente habrá que reforzar un poco o dar más sección o quizá algún refuerzo, un cáliz abajo en entrega a la zapata, etcétera. Pero tenemos bien dimensionado el hormigón. También es curioso ver esta viga que vemos a priori parecía que era muy masivo el armado. Esta es la viga número 28 y podemos ver que en la fase 3 la viga 28 pues está bastante bien encajada. Fíjense, por el tema de recubrimiento nos da 1, pero el resto aún tenemos un poco de margen. Quizá podríamos jugar un poco. El recubrimiento está bien, pero bajar un poco a lo mejor la armadura y optimizaríamos ese armado. Bien, y ahora podríamos hacer lo mismo con el acero. Vamos a cálculo de acero y calculamos igual. Aquí tengo solamente rotura para verificar. Le voy a calcular. Y vamos a ver cómo nos hace el chequeo también para acero. Aquí está. Y visión de conjunto. Ahí un poco más rápido. Solo hay 4 barras. Y me da el resumen. Cuando vemos visión de conjunto es el resumen. Oye, Moisés, cuidado, hay aquí algo que da problemas. Bueno, vamos a ver razones de tensiones en barra. Fase 1. Vamos a irnos a fase 1, perdón, la fase 2, que es la primera donde entra en juego la armadura. Y vemos que todo está en verde, es decir, en la fase 2 no hay ningún problema. Es en la fase 3 donde sí que hay algo de flexión y pandeo. Así, si doy a esta comprobación, doble clic incluso, puedo ver numéricamente, paso a paso, con las fórmulas que está pasando. Esto es algo también nuevo de RFEN 6, lo tenemos en todas las comprobaciones, aluminio, acero, madera, hormigón, todo esto yo puedo decir, bueno, esto es la expresión 63221 de Eurocódigo 3, el anejo europeo lo que haya tomado y puedo ir bajando. Y abajo de todo también me está indicando la leyenda de cada variable. Esto es algo bastante interesante y que se puede imprimir en el informe o en una hoja suelta, etcétera. Y si nos acercamos, vemos cuál es la causa. Nos está pandeando, es un tema de pandeo. Entonces, obviamente, pues habría que ver qué está pasando. Igual, como vemos aquí en razón de tensiones, no es tanto, es estabilidad. Entonces, igual no es tanto la sección, simplemente colocando unos rigidadores transversales en esta viga, pues igual podríamos hacer que no nos pandease y nos entraría esa EHA 200, ¿no? Rigidizándola. Que el programa también podemos tener en cuenta en el diseño de acero esas rigidizaciones transversales. Bueno, y un poco hasta aquí es lo que queríamos mostrar. También tengo un modelín por aquí más, un poco más extraño. Es un poco, pero básicamente es muy simple. Es una viga por etapas y en el cual queríamos destacar eso. Simplemente una viga, es una situación algo extraña. Son 2 vigas en ménsula. Vamos a quitar la deformación para que sea bien. Vamos a poner esto aquí. Esta es la fase final. Si voy a fase 1, pues hay 2 ménsulas. Esta no está trabajando. Vamos a quitarlo así. Y en la fase 2 se conectan en la zona intermedia. Conectamos ahí, sin más, ¿no? Tenemos 2 vigas aquí, por lo que sea hay que conectarlas en la mitad. Pues bueno, pues aquí es eso. Un poco es la importancia de pues, ver que a lo mejor en el armado pues nos puede cumplir en la fase 1 y no en la fase 2. Es un poco lo que hemos visto y es la idea principal que queremos transmitir, la importancia de las fases y la importancia o la buena noticia para el calculista que podemos ver en los resultados fase a fase si algo nos cumple o no nos cumple, cuándo está fallando, por qué, y nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, como digo, esta viga metálica pues nos cumple sobradamente, estamos en flexión muy bien, muy buen margen, pero nos está pandeando. Oye, pues igual, como digo, rigidizando transversalmente la viga, pues tema resuelto y podemos avanzar, ¿no? Sin tener que meter más sección u otras, digamos, otras soluciones más drásticas. Bueno, y dicho esto, hasta aquí es el webinar. Es un webinar muy sencillo. Es un ejemplo muy sencillo en el cual hemos querido transmitir eso, la sencillez y la facilidad, pero a la vez la importancia de tener en consideración las fases o etapas constructivas en una estructura. No sé si hay alguna duda por ahí, Manuel.
Moisés, no hay ninguna consulta. La verdad que muy interesante el webinar. Cómo se modifica la distribución de esfuerzos de los distintos elementos, asumiendo si toda la estructura se construyese de una vez y la carga se aplicase de una vez, a cuando los elementos entran en carga uno tras otro, así como la carga se aplica una después de otra. Muy interesante, Moisés. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo que sí quiero recomendarles, vamos a hacer dos webinars más, muy interesantes. Están aquí en la página web. Pueden entrar en noticias, seminarios web. Pueden filtrar. Siempre estamos haciendo en inglés y otros idiomas, pero en español hemos preparado dos nuevos. Podemos decir que queremos próximos, que sean en español. Aparecerá el de hoy, aquí el primero, no. A ver si nos... Aquí está. Formas especiales en estructuras de madera. Esto es muy interesante. Es decir, vamos a ver las diferencias entre análisis de barras y superficies en madera. Es para el próximo día 20 de marzo. Muy interesante para todo aquel que tenga también aplicación en madera y, ¿por qué no?, estructuras en general, porque al fin y al cabo se versará sobre la diferencia entre barras y superficies en estructuras afines. Y después vamos a otro muy interesante en aspectos dinámicos. Vamos a hacer un análisis de vibraciones para peatones, o sea, cómo la vibración de un tráfico peatonal sobre una estructura tipo puente, pues puede también tener sus repercusiones. Este será el 3 de abril. Se pueden registrar aquí, como siempre, gratuitamente, aquí y aquí. Y obviamente, si también les gusta o tienen facilidad con el inglés, pues fíjense la cantidad de webinars que tenemos constantemente en desarrollo. Bueno, pues sin más, muchas gracias por su atención y les esperamos en estos dos webinars que les acabamos de comentar. Un saludo.